Bien, entonces, lo que vamos a revisar, ya les decía, vamos a darle aquí título a este apartado, es trabajo mecánico y energía mecánica. Consideremos la siguiente situación para entrar un poquito como que en contexto. Imaginen ustedes el caso bastante simple, muy simple, de tener lo siguiente. eh, el suelo, ¿okay? Aquí digamos va a ser el eje X, paralelo al suelo, y vamos a considerar entonces un objeto, un bloque en este caso, con un cierto valor de masa. Ese objeto lo vamos a ubicar en una posición inicial que vamos a denotar como X0. Ahí está este objeto. Bueno, para que ese objeto se mueva, ¿qué necesitaríamos hacer? De acuerdo a lo que ya hemos visto con las clases pasadas. ¿Sería aplicarle una fuerza? Correcto, sí. Ese objeto va a permanecer ahí en reposo de manera indefinida hasta que, digamos, alguien, una mano milagrosa, tome ese objeto y le aplique una fuerza de alguna manera, ¿no? Y logre el movimiento. Entonces, vamos a suponer, en este caso, que aplicamos la fuerza de esta manera. Atamos, no sé, jalamos el objeto con una cuerda, imaginen, y entonces aplicamos una fuerza de esta manera. Muy bien. Entonces, eh, al aplicar esta fuerza, ¿qué esperaríamos tener? Buenas noticias al respecto desde Reino Unido. Esperaríamos, vean, tenemos el objeto de esta manera inicialmente. Le aplicamos la fuerza aquí indicada en amarillo y lo que esperaríamos es que esta fuerza sea capaz de ponerlo en movimiento y de, y de ubicarlo en alguna nueva posición. Vamos a llamarla a esta nueva posición XF. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sigamos siguiendo la idea? Es bastante simple, ¿no? Queremos mover un objeto, le aplicamos una fuerza y y esta fuerza, bueno, pues puede, este, ponerlo en movimiento. Vamos a poner aquí que no hay fricción también para, pues, pensar que esto es más sencillo, ¿no? Con una fuerza basta para poder mover ese objeto. Bueno, recordemos que vectorialmente esta fuerza tiene dos componentes, ¿cierto? Una componente dirigida de forma paralela al suelo y otra de forma perpendicular al suelo. Entonces aquí podemos ver que si tomamos en cuenta el ángulo que se formó entre la dirección paralela y la dirección perpendicular, bueno, podemos calcular lo que conocemos nosotros como la componente X y la componente Y. ¿Vale? Hasta aquí, ¿hay algo que les parezca nuevo o distinto de lo que ya conocíamos, que ya hemos revisado con anterioridad? No, profe. ¿No? Ok, bueno, entonces, ¿cómo vamos a definir el trabajo mecánico? ¿Qué vamos a llamar el llamado trabajo mecánico? Bueno, a ver, vamos a escribir aquí cómo lo vamos a entender y a ver si coincide con lo que ustedes ya sabían, porque generalmente nos dan una explicación a veces de qué es el trabajo mecánico y vamos a ver hasta qué punto esa definición es correcta. Entonces, a ver, permítanme aquí. Ok, a ver.
Ahí está. Vamos a decir lo siguiente. El trabajo realizado sobre un objeto por una fuerza constante en magnitud y dirección, como es en este caso, se define como el producto de la magnitud del desplazamiento del objeto multiplicado por la componente de la fuerza paralela al desplazamiento. A ver, échale un vistazo a esta definición. ¿Recuerdan qué es el vector desplazamiento? Era ¿Cuál, el profe? vector que te El indicaba, vector desplazamiento. el vector que te indicaba hacia qué dirección se movía un objeto y cuántos metros. O bueno, Ok, la muy distancia, bien. la magnitud. Exacta, la distancia, que es la magnitud, perdón, sí, la magnitud de ese vector de desplazamiento viene a ser lo que conocemos como la distancia, ¿no? Y el desplazamiento entonces une una posición inicial con una posición final. Entonces, por ejemplo, en esta figura, nuestra posición inicial, aquí indicada con x0, la tomamos como punto de inicio, y la posición final como punto de destino de nuestro vector. Entonces, este vector en verde, que es paralelo al eje X, lo vamos a llamar, o sabemos que se llama, el vector desplazamiento, ¿no? Ahí está. Entonces, hemos movido la caja a lo largo del eje X aplicándole esta fuerza F. Bueno, entonces vean, el trabajo realizado sobre un objeto por una fuerza constante, la que está en amarillo, se define como el producto, o sea, la multiplicación de la magnitud del desplazamiento o el módulo del objeto multiplicado del desplazamiento del objeto multiplicado por la componente de la fuerza paralela al desplazamiento. Eso ya nos está dando una información muy, muy importante. No es la fuerza completa, sino que es la componente de la fuerza paralela al desplazamiento. Entonces, vean, vamos a retomar la figura que tenemos aquí y vamos a considerar lo siguiente. A ver si funciona esto. Creo que sí. A ver, vean, hacemos una copia del vector desplazamiento. Aquí está. A ver, perdón, aquí. Ahí está el vector desplazamiento. Aquí está este vector, así está. Y lo que nos dice la definición es, si sobre un objeto tú estás aplicando una fuerza, el trabajo mecánico se va a definir como el producto del módulo o la magnitud del vector de desplazamiento por la componente paralela al desplazamiento. Es decir, que aunque esta fuerza se esté aplicando de esta manera para intentar jalar esa caja, no toda esta fuerza va a contribuir o va a formar parte de lo que vamos a conocer como trabajo mecánico, sino únicamente, en este caso, ¿qué componente? ¿Qué componente La sabemos que componente X. exactamente la componente X es la que sabemos que es paralela a la dirección, al desplazamiento? Aquí está la Fx. Ahí está. ¿De acuerdo? Esa es la componente. Y bueno, aquí por no dejar, ahí está el ángulo. Muy bien, entonces, eso es lo que nos estaría diciendo esta definición. Ahora, ¿recuerdan ustedes? Bueno, tal vez que así les dijeron, ¿no? Que el trabajo mecánico se definía como fuerza por distancia, me parece. ¿Alguien se lo definieron de alguna otra manera? A mí no, igual esa misma Igual, definición de fuerza por distancia fue la que me dieron. fuerza por distancia. Ok, bueno, vamos a ver. Esa definición no es del todo incierta, no es del todo incorrecta, solamente que está hablando de un caso muy, muy concreto, como por ejemplo la rapidez.
Cuando nos decían velocidad es igual a distancia sobre tiempo, no siempre. Recordemos que esa definición de velocidad es igual a distancia sobre tiempo, en realidad nos hablaba de la rapidez. Y vimos, ustedes recordarán, que cuando un objeto se mueve solamente en línea recta y, digamos, digamos, no cambia de dirección, siempre avanza en una sola dirección en línea recta, el módulo de la velocidad coincide con la rapidez. Y en ese caso podemos decir con toda certeza que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Solo en ese caso. Pero de manera general, hemos visto que la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo. Lo mismo está sucediendo aquí. Esa definición que nos han dado, fuerza es igual a distancia sobre tiempo, perdón, trabajo es igual a fuerza por distancia, cubre solamente un caso. O sea, de los múltiples que puede haber, solamente cubre un caso. Por eso es que no es del todo incorrecta, solamente que nos limita en el análisis. Bueno, vamos a ver lo siguiente, muchachos. Entonces, vamos a ocupar lo que nos dicen aquí para definir este nuevo concepto. Entonces, vamos a ponerlo de este modo. Entonces, en este ejemplo de la caja que es jalada, para poderla mover, el trabajo mecánico, que vamos a denotar con la letra W mayúscula, ¿ok? Aquí mucho cuidado, mucho cuidado. Hemos utilizado el W también para referirnos al módulo del vector peso. Entonces, si nosotros damos el contexto adecuado, podemos saber si esa W de la que estamos hablando es trabajo o está denotando el módulo del vector peso. ¿Ok? Entonces, por eso hay que darle muy bien el contexto. Aquí, entonces, al menos para eso que les voy a comentar, W representa el trabajo mecánico. Bueno, entonces, en este ejemplo, el trabajo mecánico efectuado por la fuerza F, que estamos aquí llamando, bueno, denoté en color amarillo, aplicada con un cierto ángulo para producir un desplazamiento, o a lo largo, mejor dicho, un ángulo a lo largo de un desplazamiento en el eje X, el eje X es, ok, entonces vamos a utilizar la definición que nos están dando aquí. Déjenme aquí hacer espacio para anotar el ángulo teta. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, a ver, creo que sí se distingue bien, ¿no? Entonces, en este ejemplo, vamos a calcular el trabajo mecánico efectuado por la fuerza F, en amarillo, aplicada con un cierto ángulo a lo largo de un desplazamiento en el eje X. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a la definición que nos dijeron, bueno, dada aquí también, que notemos que es la componente de la fuerza paralela al desplazamiento que vamos a encontrar. A ver, entonces, el trabajo es igual a, ¿qué fuerza es la paralela? ¿Dijeron? ¿O qué componente? La componente X. La X. componente X. Muy bien, entonces es componente X por el módulo del desplazamiento, ¿no? Entonces vamos aquí a poner módulo de ese vector de desplazamiento. Ahí está, ¿no? Noten que si utilizamos la definición que nos enseñaron, fuerza por distancia, pues se parece, ¿no? Una fuerza por una distancia. Correcto, ¿no? O sea, hasta aquí todo bien. Coincide. Bueno, continuemos aquí. Pero esta componente X, ¿cómo se relaciona con la fuerza que en realidad se aplicó?
El de F por el coseno. Correcto, exacto. La componente esta en azul se puede escribir como el módulo de la fuerza por el coseno del ángulo que se formó ahí con el eje X, ¿no? El ángulo teta. Y el desplazamiento lo dejamos intacto. Podemos copiar. Ahí está, ¿no? A ver, ¿cómo vamos aquí? ¿Sí vamos bien? ¿No les parece que hemos dicho algo extraño? Que no coincida con algo que ya conocen o que hemos visto. Mm, Pues no. todo Ok, bien. bueno. Bueno, entonces seguimos. Entonces, vean, lo que voy a hacer a continuación es simplemente acomodar esto. Como todas esas son cantidades escalares, entonces las cantidades escalares o los números reales pues permiten organizar esto de otra manera, ¿no? No vamos a alterar el producto. Entonces vamos a decir lo siguiente. Pues voy a anotar primero la fuerza, después el módulo del desplazamiento. Simplemente lo voy a acomodar de una manera distinta. A ver, aquí se fue un poco. Ahí está. Y anoto esta parte. A ver, visto de esta manera, no sé si les es familiar. Así. Los módulos de dos vectores, porque son vectores, no olvidemos eso, multiplicándose y después por el coseno del ángulo teta, que el ángulo teta es el ángulo que se está formando entre ellos. Noten, el ángulo teta, el ángulo teta aquí puesto, en efecto es el ángulo que se forma entre el eje X y el vector F, el de fuerza. Pero como el desplazamiento es paralelo al eje X, pues ese ángulo teta también es el que se forma con el desplazamiento. Entonces, esta definición, bueno, esta ecuación así expresada, ¿no les resulta familiar? A ver. Pues algo, nada más que, por ejemplo, cuando yo empecé a ver estos temas de trabajo, en lugar de tener Ajá, el vector de desplazamiento, bueno, su módulo, ajá. tenemos la D de distancia, pero prácticamente sería como similar. Ujú. Sí, o sea, hasta este punto, hasta aquí, es similar a lo que ustedes conocen. Fuerza por distancia. Ujú. O sea, esa es o sea, esa idea es justamente la que estamos partiendo aquí. O sea, de hecho se parece, esta idea se parece mucho a la que nos dijeron, fuerza por distancia. Claro, aquí estamos viendo que no es enteramente el vector, el módulo del vector fuerza, sino es la componente paralela al desplazamiento. Por eso aquí nosotros estamos señalando la componente X. Ahora, si vamos avanzando en recordar cosas, sabemos que la componente X pues se escribe en términos de la fuerza aplicada por el coseno del ángulo teta, que se forma con el eje X. Entonces, avanzando un poquito y recordando que esto que está aquí, muchachos, lo que está en el lado derecho de esta igualdad, es el producto escalar. Chequen sus notas y vayan a la parte de producto escalar, a la parte, si no mal recuerdo, la interpretación geométrica, y vimos que el producto escalar estaba relacionado con la proyección de un vector sobre otro. Bueno, pues justamente lo que está sucediendo aquí es eso. La fuerza puede aplicarse en alguna dirección muy concreta, pero el trabajo mecánico se obtiene considerando la proyección, la sombra de ese vector fuerza sobre el desplazamiento que realiza el objeto. De esta manera llegamos a esta definición, que es mucho más general. Entonces, el trabajo mecánico, muchachos, desde un punto de vista más general, desde el punto de vista vectorial, es el producto escalar o el producto punto entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Cuando la definición que nos dijeron de fuerza
por distancia se cumple solamente cuando la fuerza es paralela al desplazamiento, es decir, cuando el ángulo es 0. Vean aquí, ¿qué pasa cuando el ángulo es 0? ¿Cuánto vale coseno de teta? 0, ¿no? Uno. Coseno de 0, ¿cuánto es? 1. 1. 1. Entonces vean, aquí vamos a hacer una especie como de, nada más como de comercial. Aquí. Entonces, si teta vale 0 grados, ¿qué pasa entonces con el trabajo? El trabajo se convierte ¿en qué? Utilizando esta expresión. Se convierte en fuerza, módulo de la fuerza, por el módulo del Por el módulo desplazamiento. de la distancia. Ajá, por el módulo de desplazamiento, que es una distancia. O sea, se convierte en F por D. Pero eso solamente se logra cuando teta es 0. O sea que los que nos platicaron en su momento, sí es correcto, pero es válido únicamente cuando el ángulo es 0. Y aquí estamos viendo que la fuerza se puede aplicar no necesariamente con un ángulo 0, sino con algún otro ángulo. ¿Ok? Entonces aquí estamos viendo una definición más general de la que conocíamos con anterioridad. Entonces así es que lo vamos a definir, vamos a entender. El trabajo mecánico va a ser el producto escalar entre la fuerza que se aplica y un desplazamiento que experimenta el objeto o los objetos. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? Ok, entonces, bueno, vamos a definirlo de esta manera. Entonces, de la expresión anterior, generalizamos el trabajo mecánico como el producto escalar entre el vector fuerza F y el vector desplazamiento. El vector desplazamiento R minúscula que experimenta un objeto. La unidad de medida del trabajo mecánico es el joule, que vamos a abreviar como con J mayúscula, y ese se define como el trabajo mecánico que realiza una fuerza de 1 newton en un desplazamiento de 1 metro. Entonces aquí voy a poner W. Ahí está. Entonces el trabajo mecánico es el producto escalar de la fuerza y el desplazamiento. La unidad que vamos a utilizar va a ser el joule para hablar de trabajo mecánico. Entonces vamos a ver unos ejemplos para ver entonces, recordar un poco. Bueno, este ejemplo va a servir para dos cosas. Para entender esta nueva definición del trabajo mecánico y para recuerden las operaciones de vectores, en particular la multiplicación escalar. Entonces, bueno, ejemplo. Determine el trabajo mecánico que se efectúa en cada caso, sobre
cuando un bloque de masa M, cuando a un bloque, perdón, de masa M se le aplican las fuerzas mostradas. Bueno, vamos a ver entonces un primer cuáles van a ser estos casos que vamos a revisar. El primero, una fuerza de una fuerza F, que será 6 newtons I más 4 newtons J, genera un desplazamiento R igual a 5 metros I más 6 metros en la dirección J. A ver, así. Este va a ser el primero. El segundo será, a ver, voy a copiar esto. Y el siguiente caso va a ser una fuerza de 5 newtons, no, de 8 newtons y menos 5 newtons J, genera un desplazamiento delta R que vamos a anotar como menos 4 metros I más 5 metros J. Así. A ver, ahora pongo las flechas. Y los acentos circunflejos para indicar los vectores unitarios. A ver, entonces, ahí están nuestros dos ejemplos que vamos a revisar a continuación. Entonces, en cada caso, vean, se están aplicando, se está aplicando una fuerza. Y esta fuerza, pues, en principio, para poner el movimiento al objeto, pues lo va a mover, ¿no? Lo va a desplazar, siguiendo este vector en cada caso. Vector R aquí mostrado en cada situación. Entonces, vamos a determinar el trabajo mecánico debido a cada una de estas fuerzas. Entonces, a ver, para el inciso A, hagamos un gráfico de la situación para entender un poco de cómo está dado esto. Bueno, entonces en un gráfico vamos a representar estos dos vectores, la fuerza que se está aplicando y el desplazamiento. Entonces aquí voy a apoyar de una cuadrícula. Entonces déjenme aquí poner el eje vertical. Ahí está, el eje horizontal. Por la situación aquí indicada, vamos a utilizar, bueno, vamos a decir que cada cuadrito representa una unidad arbitraria para poder intentar hacer eso escala. Entonces, vean, una fuerza de 6 newtons en la dirección I. Entonces van a ser 6 cuadros hacia la derecha. Después nos dicen 4 newtons de dirección J. Entonces, 4 cuadros hacia arriba. Ahí está entonces. Este vector en amarillo será nuestro vector fuerza. El desplazamiento que nos dicen aquí, en el enunciado, es, a su vez, 5 metros I, o sea, 5 cuadritos hacia la derecha. Y después 6 hacia arriba, 6 metros J. Entonces, si no me equivoco, andaremos por aquí. Entonces, este vector, muchachos, será nuestro desplazamiento. Ahí está. Entonces, lo que estamos diciendo es que queremos mover esta caja desde este punto inicial
hasta este punto final. Es lo que estamos diciendo aquí. Ahí está entonces. Aquí claramente podemos ver que se forma un ángulo. ¿De acuerdo? Y es más, si somos más cuidadosos, podemos identificar que aquí se forma un triángulo rectángulo. Entonces, esta fuerza F se puede descomponer en dos, bueno, sí se puede expresar en términos de sus dos componentes. Una componente que sea paralela al desplazamiento y una componente que sea ortogonal o perpendicular, siguiendo la figura aquí mostrada. Bueno, pero vamos a utilizar la definición que acabamos de dar para encontrar el trabajo mecánico. Vean, es el producto escalar entre el desplazamiento y la fuerza aplicada. Entonces, para este caso, el trabajo mecánico es. Entonces, W, trabajo mecánico, es igual a el producto escalar entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Aquí anoto con un color distinto al punto, para que no se nos olvide que es esa operación que hay que realizar. Entonces, sustituyendo los datos que nos da el enunciado que tenemos, el vector fuerza que nos dan es 6 newtons y 4 newtons J. 6 newtons y más 4 newtons J. Después punto, producto escalar, punto, ahí está punto. Ahora el vector desplazamiento. El vector desplazamiento es 5 metros y 5 metros a lo largo del eje X más 6 metros a lo largo del eje vertical, el eje Y. Ahí está. ¿Cómo calculan ese producto escalar? ¿Recuerdan? Multiplicamos primero el 6 newtons y por el 5 metros y. Exacto, exactamente. ¿Eso cuánto nos va a dar entonces? 30 joules, ¿sí? joules, Bueno, correcto, 30 joules. Muy bien. Siguiente operación. 6 por 4, 24 joules. 24 joules, muy bien. Como ven, recordemos, esto es un escalar, ¿no? O sea, el mismo producto escalar o producto punto es un número con unidades, por ejemplo. Entonces, el trabajo mecánico aquí efectuado fue de 54 joules. Ahí está. O sea, esta fuerza aplicada en esta dirección para producir este desplazamiento del punto inicial aquí en el origen al punto final mostrado acá en este cuadrante, en este punto, realizó un trabajo mecánico de 54 joules. Entonces vean que el producto escalar que vimos en su momento, pues, o sea, aquí está la utilidad de haberlo visto. Nos permite calcular el trabajo mecánico, aun y cuando las fuerzas no estén orientadas solo a lo largo de un eje, sino estén, por ejemplo, pues, en dos dimensiones. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos, con esta parte? No, profe. ¿No? Ok, bueno, vamos a continuar con el segundo ejemplo. ¿No? Aquí, bueno. Pues ahí está a ver, así. El caso inciso A está ahí mostrado entonces. El trabajo mecánico es de 54 joules. Vamos a ver el inciso B. Tenemos una fuerza que tiene como componentes 8 newtons y menos 5 newtons, y el desplazamiento que se desea producir es tal que vaya, bueno, tenga como componentes
menos 4 metros y 5 metros. Bueno, entonces similar al caso anterior, pues hagamos un gráfico para pues entender, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Inciso B. Realizando gráfico, tenemos pues aquí vamos a ver. Igual nos apoyamos de un fondo cuadriculado. Y ok, vamos a hacer entonces esto. Ahí está. Entonces, el eje X y el eje Y. Las fuerzas que nos están aquí indicando son 8 newtons y menos 5 newtons J. Entonces, bueno, a ver, creo que tal vez aquí, creo que sí da, sí tengo espacio suficiente. Entonces serían 8 cuadros hacia la derecha. Ahí está. Y después 5 cuadros hacia abajo. Ahí está entonces nuestro vector fuerza. Por otro lado, tenemos el vector desplazamiento, que son menos 4 metros y más 5 metros J. Entonces, ese otro vector nos dice que son 4 cuadros hacia la izquierda y después 5 cuadros hacia arriba. Así. Entonces, aquí tenemos nuestro vector desplazamiento. Muy bien, entonces, creo que ahí está. Quitamos el fondo, y creo que ya lo tenemos, ¿no? Esos serían en el segundo inciso, esos serían los vectores fuerza y el vector desplazamiento. Entonces, lo que se quiere hacer, o el desplazamiento que nos hablan aquí, es ir desde el origen, por ejemplo, hasta este punto. Bueno, vamos entonces a calcular el trabajo mecánico. El trabajo mecánico en este caso es, entonces regresamos a la misma definición. Trabajo mecánico es igual a el producto escalar de la fuerza con el vector desplazamiento. Pero este producto es producto punto. Ahí está. Entonces, primero, el vector fuerza que nos comentaron en este caso, ¿cuánto vale? Es de 8 newtons y menos 5 newtons J. Ahí está. Siguiente paso, bueno, indicar aquí la multiplicación. Punto, el vector desplazamiento. El vector desplazamiento es menos 4 metros y más 5 metros J. Son menos 4 metros y más 5 metros J. Ahí está. Muy bien. ¿Y eso cuánto va a dar como resultado? Menos 32 joules. Menos 32 joules del primer producto. Muy bien. Menos 25 joules. Menos 25 joules. ¿Y eso cuánto da? 57 joules. 50. Ajá, menos Menos 57 joules. 7 joules. Ahí está. Entonces vean, el trabajo mecánico en el segundo caso dio este resultado. No sé si esto les parece nuevo.
es decir, un trabajo mecánico negativo. Sí, no. Bueno, al menos menos que me había tocado. Pero si es negativo, ¿qué nos quiere decir? Exactamente. Esa es la pregunta importante, muchachos. O sea, cuando nos enseñan esta parte, o sea, nos limitamos al ángulo de 0 grados y decimos que el trabajo mecánico es igual a fuerza por distancia, este, ahí evidentemente, pues los trabajos siempre son positivos. El trabajo mecánico siempre es positivo. La pregunta interesante y muy oportuna es, bueno, ok, estoy viendo aquí un caso en el que el trabajo, o sea, las cuentas no nos fallan y nos indican que el trabajo tiene un signo negativo. ¿Qué significará entonces eso? O sea, ¿qué interpretación física, qué información sobre el problema tiene ese signo negativo? Bueno, antes de dar la respuesta, voy a bueno, vamos a anotar la siguiente convención para al menos entrar como un poquito en detalle, al menos en el contexto adecuado. Entonces, en efecto, vemos que el trabajo mecánico, porque es un producto escalar, y un producto escalar que es como tal un número, puede tener signos positivos o negativos, o incluso también puede ser cero. Tenemos, bueno, el producto escalar tiene esa, eh, voy a ponerlo entre comillas, ventaja o característica, que pues al ser un número, un número real, sabemos que los números reales pueden ser positivos, negativos, puede ser cero, pueden ser fracciones, etcétera. Entonces, bueno, el trabajo mecánico, el trabajo mecánico es una cantidad, como vemos aquí, escalar que puede ser, que puede ser positiva o negativa. Por convención, esto es una convención, a veces esta convención depende del libro que uno lea, nos lo maneja de manera diferente, pero al menos los que tenemos ahí en Classroom, por ejemplo, son consistentes en esta regla o convención que vamos a mencionar a continuación. Entonces, por convención, tenemos lo siguiente. Cuando el trabajo mecánico es mayor a 0 joules, es decir, positivo, se dice que se ha efectuado un trabajo, aquí viene la palabra clave, sobre el sistema u objeto u objetos. Es lo que a eso nos vamos digamos, a eso le vamos a comenzar a llamar así. Cuando el trabajo mecánico en una cuenta, como por ejemplo fue aquí, nos da positivo, lo que debemos de entender es que se ha realizado un trabajo sobre el sistema o sobre el objeto. Cuando el trabajo mecánico es negativo, como fue en el caso último, en el último ejemplo, se dice que se ha realizado un trabajo desde el sistema u objetos. ¿Ok? Entonces aquí nos aparecen ya un juego de palabras bastante inocente, pero que vamos a ver a continuación, va a ser muy poderoso. Entonces, cuando el trabajo mecánico sea positivo, como fue en el primer problema, o el primer ejemplo, 54 joules, vamos a decir que el trabajo se realizó sobre el sistema. Cuando el signo del trabajo mecánico es negativo, como en el inciso B, vamos a decir que el trabajo mecánico se realizó desde el sistema. Muy bien. Entonces, Profe, sí, entonces eso quiere decir que cuando es positivo se le aplica la fuerza al objeto y ah, cuando ah, es negativo el objeto la aplica, ¿o cómo?
No, 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 no. En ambos casos, Ujú. la fuerza se ha aplicado de manera externa. Ajá. En ambos Sí. casos el trabajo se aplica de manera externa, como fue, por ejemplo, justamente aquí. De hecho, por eso aquí está indicado. Determina el trabajo mecánico que se efectúa en cada caso cuando a un bloque se le aplican. Se le aplican. Ujú. ¿Qué es lo que está cambiando? O sea, en cada caso, el cómo se aplican las fuerzas. Por ejemplo, en el primer inciso, el desplazamiento y la fuerza, si lo notan, están, si no en la misma dirección, al menos sí en el mismo cuadrante. Al menos como que intentan apuntar en la misma dirección, ¿de acuerdo? Y eso, noten, eso es muy importante, da lugar justamente a que el trabajo mecánico sea positivo. ¿Qué pasa en el segundo caso? Que el vector está en la dirección contraria al desplazamiento. Exactamente. Es más, aquí justamente por eso se hizo el gráfico, para que vean que, por ejemplo, en el segundo caso, la fuerza que se le está aplicando a este bloque apunta en el cuarto cuadrante y el desplazamiento en el segundo. Se están apuntando casi, no necesariamente, pero vamos a ponerlo así, en direcciones casi opuestas, ¿no? Y justamente por la forma en que se está aplicando esta fuerza es que da lugar al trabajo mecánico negativo. ¿De acuerdo? Entonces, en ambos casos, las fuerzas se aplican de manera externa. Hay alguien que las está aplicando. Pero ¿qué es lo diferente en cada caso? El cómo se aplican esas fuerzas. Y el cómo aplicamos una fuerza en un objeto cambia algo en el movimiento. Vamos a generar algo en el movimiento. Y eso se traduce en que el signo del trabajo mecánico sea o positivo o sea negativo. ¿De acuerdo? Hasta aquí, sí queda claro entonces con esto. Todavía no les digo qué exactamente va a causar. Pero al menos sí quisiera que quede claro que en este caso, dependiendo de cómo se aplica la fuerza, generamos trabajos mecánicos positivos o negativos. ¿Alguien más con alguna pregunta, comentario? Te digo, todavía no andamos en esta parte, de hecho, eso vamos. Al menos lo que les puedo decir en este momento es que las fuerzas en estos dos problemas se aplicaron de manera externa. O sea, el bloque no aplicó hacia afuera una fuerza, no, no, no. Ambas fuerzas, en cada caso, se aplicaron sobre el objeto. Lo diferente es el cómo se aplicaron. En el primer caso, la fuerza aplicada apunta casi en la misma dirección que el desplazamiento. En el segundo caso, la fuerza apunta casi de manera, ¿cómo se llama? No, de manera contraria, una dirección opuesta al desplazamiento efectuado. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver, bueno, sí, no sé si queda alguna otra pregunta por ahí, alguna inquietud que tengan con relación a esto. De mi parte no, profe. Ya ¿No? quedó claro. Ok, entonces bueno. Vamos ahora sí a ver qué significa eso, ese trabajo positivo o negativo. ¿Qué significa que se efectúe un trabajo sobre el sistema o desde el sistema? O desde el objeto o sobre el objeto. Bueno, para ello vamos a comentar lo siguiente. Vamos a hacer un nuevo apartado, un nuevo comentario aquí, diciéndoles lo siguiente. Cuando una fuerza no es constante, cuando una fuerza aplicada, aplicada sobre un objeto no es constante, sino que depende de la posición X, el trabajo mecánico
el trabajo mecánico efectuado por esa fuerza, se calcula como. Ok, entonces vean, ¿qué situación nos están planteando aquí? Bueno, tenemos un objeto que está en esta posición inicial, identificada por el vector R0. Y lo queremos llevar a una nueva posición, dada o ubicada por el vector de posición RF. Posición final. Bueno, este objeto que está en este punto inicial, pues lo quisiéramos llevar al otro lado, al otro punto, pues tal vez siguiendo alguna trayectoria, ¿no? No necesariamente línea recta. Puede ser, aquí voy a ser exagerado y voy a decir que podemos pensar que queremos seguir esta trayectoria, así. ¿De acuerdo? Entonces, para llevar el objeto del punto de inicio, abajo, al punto final, acá arriba, pues debemos aplicarle una fuerza, ¿no? Tal cual nos lo indica las leyes de Newton. Entonces, para ello, entonces, pues apliquemos una fuerza, vamos a llamarla aquí F, ¿ok? Para comenzar a mover ese objeto. Pero resulta que esta fuerza F podría darse el caso en que no es constante, sino que esté cambiando tanto de dirección como de magnitud o módulo. Entonces, algunas veces va a apuntar hacia arriba, como está aquí dado. Nos movemos más hacia adelante y ahora anda apuntando de esta manera. Nos movemos más hacia adelante y ahora apunta hacia acá. Nos movemos más hacia adelante y ahora anda apuntando hacia acá y con con un mayor módulo. Por acá apunta con un módulo más pequeño. Eso podría darse el caso. De hecho, eso es justamente lo que pasa con la fuerza de fricción. Es cambiante. La fuerza de fricción tiene ese problema, que dependiendo en qué dirección nos movamos, la fuerza de fricción pues va a estar cambiando siempre de dirección, oponiéndose al desplazamiento, claro. Entonces, piensen ustedes que se mueven, quieren moverse desde este punto hasta este punto y se mueven de esta manera, siguiendo como una L invertida. Entonces, cuando avancen hacia la derecha, el vector fricción va a apuntar hacia la izquierda. Cuando mueven hacia arriba, el vector de fricción va a apuntar hacia abajo. Entonces, como ven, es una fuerza de fricción, pero es una fuerza que no es constante, sino que dependiendo en cómo nos movamos, esa fuerza va a estar cambiando. Bueno, pues justamente es lo que está aquí, un análogo, una idea similar. Esta fuerza que está queriendo mover el objeto para llevarlo del punto inicial al final, pues no siempre se mantiene con módulo o dirección constante, sino que está en cada punto cambiando. Hasta que bueno, seguimos aquí avanzando. Entonces hasta que llegamos hasta el punto final. ¿Cómo se calcularía el trabajo mecánico en esta situación tan diferente? Bueno, la forma de calcularlo, vean, va a ser lo siguiente. Dado que la fuerza está cambiando de punto a punto, o sea, no es constante en todo el trayecto, lo más prudente por hacer es considerar pequeños desplazamientos. Vean aquí un desplazamiento R, aquí en desplazamiento RI, para al menos tratar de que durante ese desplazamiento pequeñísimo, la fuerza se mantenga constante en ese pequeño desplazamiento. Para el siguiente fuerza o comportamiento de la fuerza, pues vamos a tener que construir otro desplazamiento. Aquí 2, aquí perdón, era 1. Aquí desplazamiento 1.
Entonces va en un segundo desplazamiento. Para el siguiente, cuando la fuerza ha cambiado, pues habrá que construir otro desplazamiento. Y la idea entonces es ir así, como que ir parchando con pequeños desplazamientos todo el camino a recorrer. ¿Sí van siguiendo la idea? Como la fuerza no es constante, entonces vamos a ir construyendo pequeños desplazamientos en donde la fuerza en esa región muy pequeñita sí sea constante. Y así vamos avanzando, vamos parchando todo el trayecto con esos desplazamientos muy, muy pequeños. De tal manera que cuando lleguemos acá, al punto ya final, pues tengamos el último desplazamiento. Este desplazamiento, vamos a decirle que es el enésimo. ¿De acuerdo? Entonces, es así como lo vamos a en principio, aquí, perdón, vamos a estar calculando el trabajo mecánico. Entonces, para este caso, vamos a decir lo siguiente. El trabajo mecánico va a ser igual a la suma de todos los trabajos mecánicos construidos, desde el primero hasta el enésimo. Entonces, aquí vean, el trabajo 1 va a ser igual a, perdón, va a ser igual a el vector fuerza, que depende de la posición, R, punto el desplazamiento 1 más el vector fuerza una vez más, que depende de la posición, punto el segundo desplazamiento. ¿Sí van siguiendo la idea entonces? Pues en cada desplazamiento calculamos un trabajo y lo vamos sumando, uno tras otro, hasta que pues, lleguemos al último. Esta suma continua hasta que lleguemos al último trabajo mecánico, dado por el último desplazamiento. O sea, aquí, perdón, aquí va, depende de la posición, punto el desplazamiento enésimo. O esto visto de forma muy compacta, esto es igual a la suma de el vector fuerza, que depende de la posición, multiplicado de forma escalar, aquí, forma escalar, con este vector de desplazamiento. Aquí I, desde I igual a 1 hasta el enésimo. Y así en principio uno pensaría en calcular el trabajo mecánico. Pero evidentemente, noten algo. Este desplazamiento, si hacemos un zoom, como aquí, vemos que el desplazamiento lo podemos todavía tomar más pequeño. Podemos considerar un desplazamiento aún más pequeño para obtener una mejor aproximación. Entonces el R1 lo tomamos así de pequeño y el R2 igualmente pequeño. Entonces lo que vamos a hacer, o la idea aquí a seguir, es lo siguiente. Considerando desplazamientos infinitesimalmente pequeños, llegamos al resultado vean lo que vamos a obtener. Considerando estos desplazamientos, esos pequeños saltos o pasos que uno va a dar,
Resulta que el trabajo mecánico, en su forma más general posible, se calcula de esta manera. Como la integral de el producto escalar del vector de fuerza, que depende de la posición, multiplicado escalarmente con un vector diferencial de desplazamiento. De esta manera. Esa integral va a ser definida. Se debe evaluar desde la posición inicial hasta la posición final. Y este, muchachos, es la versión más general para el trabajo mecánico. Esta herramienta que está aquí mostrada, que si se dan cuenta, estamos haciendo varias cosas. Estamos multiplicando dos vectores de forma escalar y después lo estamos integrando. Este tipo de procedimiento, ustedes en el siguiente curso de su carrera, que es cálculo vectorial, no sé si ya checaron su plan de estudios, se dan cuenta que es el siguiente curso que toman en el segundo semestre. Bueno, pues ahí se explota mucho esta idea que aquí les estoy mostrando. O sea, esto ya es la manera en que uno calcula el trabajo ya de una forma más general, en una dirección arbitraria, porque estos vectores pueden apuntar en cualquier dirección, no solamente en el eje X, sino en el eje Y, eje Z, o sea, en 3 dimensiones, porque podemos ser que un objeto se mueva en 3 dimensiones, no solamente en una. Bueno, uno puede, mediante las herramientas que ustedes desarrollarán en ese curso, poder calcular cosas como de ese estilo. Un trabajo mecánico, cuando la fuerza y desplazamiento ocurren en 3 dimensiones. Nosotros vamos a limitar a una dimensión, de eso no hay problema. Vamos a ir trabajando una dimensión. Pero lo importante aquí que resaltar es que la definición de trabajo ya no es la inocente que nos venían enseñando. Esta. Noten que esta versión nos limitaba mucho porque la fuerza tendría que ser constante y además tendría que ser exactamente paralela y en la misma dirección al desplazamiento. Cosa que no necesariamente se cumple, no siempre se va a tener esos casos y de hecho vamos a encontrar mayor información cuando la fuerza no apunta en la misma dirección que el desplazamiento. Eso nos dio lugar a trabajos negativos. Entonces, pues esta es la forma más general que uno puede entender este concepto de trabajo mecánico. Entonces, para ya no darle vueltas al asunto, voy a utilizar esta definición general para intentar explicarles o darles a entender qué significa justamente ese trabajo negativo, que creo que como que pues es el que más llama la atención, ¿no? De los dos casos vistos. ¿Qué significa tener un trabajo negativo? Bueno, entonces, a ver aquí, voy a poner así. Voy a abrir un poco más espacio aquí abajo. Y voy a subir esto. Muy bien, entonces vamos a considerar lo siguiente. Vamos a ver. ¿Cómo será bueno ponerles aquí? Ok, consideremos, como el caso más simple, consideremos una fuerza dirigida solamente a lo largo del eje X. Del eje X. Que depende de la posición X. Entonces, el trabajo mecánico, debido a dicha fuerza, se calcula como sigue.
Muy bien, muchachos. Entonces, bien, vamos a considerar que, que la fuerza que se está aplicando depende de la posición. Eso quiere decir que si nosotros graficamos el comportamiento de la fuerza, F, tendremos la siguiente situación. Que al depender la posición, pues puede reproducir algo así. Imaginen ustedes, ¿no? Por decir algo. O sea, vamos a tener esta figura. Podría suceder, ¿no? Depende mucho de cómo dependa F de la posición. Bueno, si nosotros estamos interesados en solamente considerar esta posición de inicio y esta posición final, XF, el área bajo la curva representará el trabajo mecánico. Ustedes deben recordar que la integral, ¿no? Una interpretación de la integral es justamente ser el área bajo una curva. Y entonces esta área que aquí se está calculando, que aquí se está mostrando, la interpretación física es que representa esta área, está representando el trabajo mecánico. Entonces aquí el trabajo mecánico lo estamos calculando como la integral de una fuerza que depende de la posición por el diferencial X desde una posición inicial hasta una posición final. A ver, ok, ustedes díganme si hasta aquí vamos bien, van siguiendo la idea. Sí, profe. Sí, ok, bueno. Sí, De acuerdo, entonces, bueno, todo bien hasta aquí. Entonces, bueno, si se dan cuenta es lo mismo que les comenté aquí arriba, excepto que solamente estamos trabajando en el eje X, nada más en el eje X. Entonces, habrá ocasiones en las que tal vez se les presente una fuerza que depende de la posición y les piden calcular el trabajo mecánico entre una y otra posiciones. Lo único que tienen, lo único que tienen que hacer pues es evaluar el área de la debajo de la gráfica. Y ese numerito que obtengan es el trabajo mecánico. Así de simple. ¿Ok? Cuando la función sea más complicada, tal vez lo que convenga es realizar la integral explícitamente y no solamente calcular áreas. Bueno, vamos a seguir entonces con esta idea. Entonces, sigamos aquí. Tenemos la misma integral, pero ¿qué nos dice la segunda ley de Newton? la de la aceleración. ¿Qué nos dice? La fórmula que es igual a la fuerza resultante Ajá, sobre la masa o inercia del objeto. exactamente, sobre la masa del objeto. Entonces, esa idea, la segunda ley de Newton, ¿no? La aceleración observada en un objeto al moverse depende de la fuerza que se le aplica y de la masa de este objeto, o sea, de la inercia. Entonces, esta fuerza la podemos escribir de esta manera, ¿no? Digamos, utilizando la forma no correcta, pero bastante útil, que F es igual a M por A. Recordemos, eso sí quisiera que quede claro, que esa no es la segunda ley de Newton, es simplemente un despeje de lo que sí es la segunda ley de Newton. Bueno, entonces, utilizando el despeje, llegamos a esta expresión. Aquí la aceleración puede depender también de la posición, ya que la fuerza depende de la posición y asumiendo que la masa, cuando un objeto se mueve, no cambia, entonces lo que queda es que la aceleración sea una función de la posición. Entonces, bueno, así queda escrito. Entonces, esto que está aquí, esta nueva cantidad que escribimos, es solamente debido a la segunda ley de Newton. Bueno, seguimos aquí. Entonces, pero recordemos, a su vez la aceleración, ¿cómo se calcula?
o por definición, ¿qué es la aceleración? ¿Recuerdan? Ahora nos vamos a cinemática. ¿Qué es la aceleración? Un cambio de Es la- velocidad. ¿Qué tan rápido? Un cambio de la velocidad, un cambio, nos indica qué tan rápido se cambia la velocidad con un objeto se mueve. Y de manera general, ¿cómo obtenemos la aceleración? A partir de la velocidad. Recuerden ustedes, la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Eso recuérdenlo ténganlo muy presente. La velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo. La aceleración, a su vez, es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces, bueno, aquí vamos a ser todavía más explícitos y vamos a asumir que la velocidad también es una función de la posición. ¿Ok? ¿Van siguiendo la idea entonces? Lo único que estamos haciendo aquí es como que reescribir todo en términos de cosas que ya sabemos, ¿no? Desde cinemática incluso. Muy bien, entonces tenemos esta expresión. Seguimos. Ahora, aquí ya viene, ahora, si el siguiente argumento, el siguiente paso a considerar es el siguiente. No sé si ustedes recordarán, y si no, pues yo asumo que en su momento lo verán. Para derivar funciones hay un principio o un resultado que se conoce como regla de la cadena. La regla de la cadena nos permite derivar funciones que dependen de otras funciones. Entonces vean aquí, la velocidad es una derivada de la posición. Pero la posición X a su vez depende del tiempo, ¿no? Porque conforme el objeto se va moviendo, su posición va cambiando con el tiempo. Entonces, aquí no es necesario que ustedes entiendan el siguiente paso, pero simplemente, si quieren ustedes revisarlo posteriormente, se va a emplear lo que se conoce como regla de la cadena de cálculo diferencial. Entonces, utilizando la regla de la cadena, encontramos el siguiente resultado. La derivada de la velocidad respecto a la posición por la derivada de la posición respecto al tiempo. Diferencial X. O sea, lo que hice fue en este término aplicar eso que les comento como la regla de la cadena para poderlo expresar de esta manera. ¿Ok? Ya les digo que en este momento no es importante que sepan justamente. Aquí simplemente son pasos algebraicos o matemáticos para continuar con el desarrollo. Bueno, aquí los diferenciales los podemos quitar, el diferencial de X, y vean lo que vamos a obtener. La integral de la masa, ese término jamás lo tocamos. Derivada de X respecto al tiempo, ¿qué nos da? ¿Qué cantidad física es cuando derivan la posición respecto al tiempo? Una velocidad. Exactamente, una velocidad. Entonces, este término lo podemos cambiar por una v. Este término lo reemplazamos por esta v, es la velocidad. Y nos sobrevivió el diferencial de velocidad, dv. Ahí está.
Y al aplicar esta regla de la cadena, lo que hicimos también fue modificar los límites de integración. Vean, aquí se está integrando respecto a la velocidad. Y cuando tenemos el diferencial de x, se estaba integrando respecto a las posiciones, inicial y final. Entonces, en este caso, en esta nueva integral que se obtuvo, que es equivalente a las de arriba, el límite de integración va a ser desde una velocidad inicial hasta una velocidad final. Hagamos la integración. Creo que esa es una integración de las inmediatas. ¿Cuánto será la integral de b de b? V cuadrada sobre 2. V cuadrada sobre 2. Así es. V cuadrada sobre 2. Como es una integral definida, entonces tenemos que evaluar, ¿no? Aquí tenemos que colocar que evaluaremos del límite inferior al límite superior. Eso es de cálculo, ¿no? Entonces, bueno, hagamos esa evaluación. ¿Qué vamos a obtener? La masa por la velocidad final al cuadrado sobre 2. Menos la masa del objeto por la velocidad inicial que tenía al cuadrado dividido sobre 2. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Sí van quedando claras las ideas en este último paso? Solo estamos integrando la función esta que obtuvimos. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces, esta cantidad que está apareciendo aquí, esta cantidad, se conoce como, la podemos definir o entender como, o la llamaremos energía cinética. La energía cinética es igual a la masa del objeto que se esté moviendo por el cuadrado de su velocidad entre 2. Eso que está aquí entonces es la energía cinética. Pero más concretamente, a ver, voy a seguir aquí anotando cosas. Vean. Lo que me está anotando aquí, voy a llamar a la energía cinética, lo voy a representar con K mayúscula. Entonces, aquí tenemos una energía cinética final menos una energía cinética inicial. O dicho de otra manera, lo que está aquí representado, muchachos, es un cambio en la energía cinética. A ver, visto así, a ver, a ver si se alcanza a distinguir todos los cálculos así. O sea, vean lo que hemos escrito. Comenzamos utilizando la definición que conocemos, o bueno, que se les da para el trabajo mecánico, que depende de la posición, de manera muy general. Hacemos unos artilugios aquí meramente matemáticos. Bueno, un poco de física por acá, cuando hablamos de la segunda ley de Newton. Acá también, cuando recordamos que la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo, de la velocidad respecto al tiempo. Y en azul fue simplemente regla de la cadena, un poco de cálculo diferencial. Bueno, llegados hasta este punto, cuando evaluamos esta integral que resultó, identificamos una nueva cantidad física conocida como energía cinética. Entonces, ¿qué estamos concluyendo? Que el trabajo mecánico es exactamente igual a cambios en la energía cinética. Y la energía cinética, como vemos aquí,
no es otra cosa más que una función, una cantidad escalar que nos habla de la velocidad de un objeto. Entonces, ¿qué pasará o qué implicaciones tiene este resultado? Bueno, recordemos, nos vamos hacia arriba. Cuando decimos que un trabajo mecánico es positivo, es decir, que se realiza un trabajo sobre el objeto o sobre el sistema, lo que está queriendo decirse es que el objeto va a experimentar un incremento en su energía cinética, es decir, va a incrementar su velocidad. ¿Qué pasa cuando el trabajo mecánico es negativo? Es decir, cuando se realiza un trabajo desde el sistema. Bueno, que la fuerza que se está aplicando es tal que va a producir una disminución en la energía cinética del objeto. O dicho de otra manera, va a producir irle disminuyendo su velocidad. Es lo que está indicándonos aquí un trabajo mecánico positivo o negativo. El trabajo mecánico, en palabras ya muy concretas, es una transferencia energética, es una transferencia de energía. Así como cuando nosotros vemos un estado de cuenta. Ustedes verán un estado de cuenta, tiene ¿cómo se llama? Depósitos, ¿ok? Es decir, a la cuenta que se tiene se le está inyectando dinero. O retiros, a la cuenta se le está quitando, estamos gastando. Esa misma idea la podemos aplicar aquí. Cuando un trabajo mecánico es positivo, significa que a la energía cinética del objeto se le hizo un depósito de energía. Y eso significa que va a ir ganando más velocidad. ¿Qué pasa cuando el retiro energético es negativo? Bueno, cuando hay un retiro energético, es decir, el trabajo mecánico es negativo, pues que en su saldo energético va a haber una disminución. Y eso se observa disminuyendo la velocidad. Ahí esta es la interpretación entonces de los trabajos positivos y negativos, de que un trabajo se realice sobre el sistema o desde el sistema. Un trabajo sobre el sistema implica que le estamos haciendo un depósito a su cuenta energética, va a ganar más velocidad. Un trabajo desde el sistema se le está transfiriendo energía, quitando energía al objeto, al sistema, y como resultado vamos a observar una menor velocidad. ¿Preguntas con esto, muchachos? No sé si con esto ya, visto de esta manera, ya es más claro qué significa. ¿Cuál es la interpretación de un trabajo mecánico positivo y negativo? Eso es lo que estaría pasando. Pues creo que sí, profe. Pero por ejemplo, supongamos que no tiene energía cinética, o sea que su velocidad es cero. ¿No Ok. pasa nada? ¿O ahí cómo afecta? ¿Cómo? A ver, tú tienes un objeto con energía Ajá. cinética cero, o sea, velocidad cero, el reposo. Sí. Ok. ¿Y después? O sea, suponiendo que la energía digo, bueno, si el trabajo es negativo, sigue Ajá. siendo el mismo proceso, ¿no? Da igual que tenga velocidad positiva, bueno, inicial, que no sea cero, o sea, diferente a cero, o que energía cinética diferente a cero, ¿no? Ah, ok. A ver, es que piénsalo como tal, como una cuenta bancaria. Si tú una cuenta bancaria tienes 0 pesos, ¿cómo le puedes retirar algo? No, ¿Cómo puedes pues, hacer un o sea, gasto? no No, se no puede, podría. no se podría. El banco te dice, no es que su tarjeta no tiene fondos. Ujú. Lo mismo aquí. O sea, cuando tu objeto está en reposo, no le puedes quitar, no puede haberle transferencia de energía porque no hay nada, no hay de dónde quitarle. Ok, vale. Ujú. ¿Ok? Entonces el trabajo, bueno, entonces la energía cinética en contraste con el trabajo, la energía cinética lo mínimo que puede llegar a ser es cero. La energía cinética es una cantidad escalar que no puede ser negativa, siempre va a ser positiva.
Ok, entonces, bueno, muy buena pregunta y la respuesta siempre, sobre todo en estos temas de energía y trabajo mecánico, piénselo tal cual como una cuenta en el banco. Si yo le hago un depósito, es decir, estoy transfiriendo mayor energía, pues mi saldo se incrementa. Aquí sería mi velocidad se va a incrementar. Si retiro de mi cuenta, es decir, si extraigo energía, aplico un trabajo negativo, significa que le estoy quitando energía, es decir, me quedo con menor velocidad. Y si tengo velocidad cero, pues mi banco me dice, pues usted ya no puede hacer ningún movimiento. Lo mismo aquí. Si tengo velocidad o energía cinética cero, pues no le puedo extraer, sino por el contrario, lo que sí puedo hacerle es inyectarle energía, es decir, aplicarle trabajos que vayan acelerándolo, que vayan proveyéndole de mayor velocidad. Ok, muy bien muchachos, pues entonces, no sé si tuviera alguien más alguna pregunta, alguna inquietud, comentario de este tema. Sino para concluir esta este primer vistazo al trabajo mecánico desde un punto de vista más general, para entonces el día de mañana comentar más acerca de esto, ¿no? Ver algunos otros ejemplos. Y finalmente caer en la famosísima ley de conservación de energía mecánica, que justamente todo esto es para llegar a ese nivel. Muy bien, entonces si no hay una pregunta o algún comentario, pues entonces terminamos la sesión aquí y nos estaremos escuchando entonces el día de mañana. Sí, profe, está bien. Cuídese. Buen día. Igualmente, Sale, profe. igualmente muchachos, buen día, hasta luego. Un día, Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias, igual.